اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi ajma'in. Comenzamos ahora una nueva lección que, lecciones que vamos a estar viendo estos últimos videos es, digamos, la última parte del curso de ética que venimos haciendo. Esta clase tiene que ver con el orden y la conducta, una de las cuestiones que generalmente se hacen también visibles en la cultura islámica y especialmente en las enseñanzas del profeta, en su vida práctica y en el comportamiento de los imames también lo vemos como una ley general, una regla general de sus vidas, era el tema de la conducta que ellos tenían y el orden en sus asuntos. Hay algo que aparece en muchas, digamos, narraciones y uno la puede interpretar también desde el punto de vista de la ley y de las normas del Islam, cuando uno se encuentra con todo el corpus legal digamos, de lo que aparece en el Islam, como la Sharia, como las leyes de la ley Islam, las leyes de la constitución del Islam, digamos, del Corán y de la Sunna profética acerca de los deberes y las obligaciones, las responsabilidades, las prohibiciones en la vida del ser humano. Ahí vemos cómo Ahlul Bayt y los hadices y muchas de las aleyas que hablan sobre el tema legal proponen una forma de orden determinado. Si uno ve, por ejemplo, el tema de los rezos en los tiempos que están propuestos, el tema del comienzo del mes de Ramadán, que hay que ver la luna, al finalizar hay que ver la luna, el tiempo de los horarios, por ejemplo, en el ayuno que hay que comenzar antes del amanecer, digamos, abstenerse de los alimentos y de todas las cosas que están prohibidas hacer durante el mes de Ramadán, durante el mes del ayuno, con la puesta del sol, digamos, se puede comer. Todo este tipo de leyes que de alguna forma van ordenando la vida del hombre. El tema de las transacciones, el tema de las relaciones interpersonales, las relaciones con los cristianos, con los judíos, con la gente del libro, las relaciones con las minorías religiosas, las relaciones entre los musulmanes, las relaciones de pareja, el tema de la educación, todo eso va dando la pauta de que en realidad hay algo por detrás de toda esta legislación y por detrás de todas estas enseñanzas y consejos que tienen que ver con mantener un orden. Porque así como Dios desea que el ser humano como individuo llegue a un estado de perfección, también desea que el musulmán sociedad, o sea, la sociedad islámica, la sociedad musulmana también logre ese equilibrio y esa perfección. Es decir, que hay muchas de las cuestiones que propone el Islam como regla general para desarrollarlas que no se pueden desarrollar a nivel individual, que necesitan del grupo, como por ejemplo establecer la justicia social, como por ejemplo el tema de la defensa de los derechos, el tema de la defensa de una tierra. Si una tierra, por ejemplo, es ocupada, no puede el individuo salir a defenderla, tiene que ir el grupo a salir a defenderla. Y todo esto que tiene que ver con los asuntos sociales en el Islam y las leyes que están relacionadas al tema de la sociedad, todo eso va indicando que en realidad existe un orden como regla fundamental para poder lograr esos objetivos. Al fin y al cabo, si nosotros vemos la vida del ser humano, ya sea como individuo o como sociedad, se dirige hacia un objetivo determinado. Y el poder lograr ese objetivo necesita o requiere una serie de factores que ayuden al hombre a lograrlo. Y entre esos factores, uno de los más importantes es justamente la conducta y el orden, que es de alguna manera una forma de administración de los factores que nos llevan a cumplir con el objetivo, una forma de dirección unificada, en donde todos los elementos que van a constituir este objetivo, que van a permitirme lograr ese objetivo, se unen justamente para darle forma. Nosotros tenemos muchas narraciones que después las vamos a hablar cuando planteemos ya en detalle el tema del orden, que hablan, por ejemplo, sobre el tiempo, el cómo aprovechar el tiempo, el cómo beneficiarnos, narraciones que hablan de el tiempo para dormir, el tiempo para comer, narraciones que hablan, por ejemplo, de en cuántos tiempos dividir nuestro día o dividir nuestra vida, todo lo que tiene que ver con el tema de los gastos económicamente, por ejemplo, todas las normas y leyes que aparecen en el Islam y todos los consejos que están en las narraciones y en el Corán acerca de cómo gastar, de dónde traer el dinero, cómo repartirlo, la distribución y todas esas cosas que tienen que ver con esto del orden.
Lo mismo el tema de la economía personal y familiar, o sea, uno no tiene derecho a poder gastar así libremente, sin ningún tipo de programación, sin ningún tipo de administración. En fin, todas cuestiones que están relacionadas al tema de la administración de la vida del hombre, todo lo que tiene que ver con que nuestros asuntos no sean asuntos caóticos, que cada dimensión de nuestra vida tenga un lugar y una posición específica. Nosotros, por ejemplo, en el tema del equilibrio, muchas veces el problema de muchos seres humanos que no logran la perfección o no logran poder dirigirse ni siquiera, porque somos muchos los que no logramos la perfección, pero tampoco estar en el camino de la perfección es justamente la falta de conducta, la falta de orden, como suele ocurrir, por ejemplo, hay veces en que existen extremismos en materia de conducta de aquel hombre trabajólico, por ejemplo, que de la mañana a la noche lo único que hace es trabajar, que trabaja 20 horas por día, que no tiene tiempo para la familia, que no tiene tiempo para sí mismo, que no tiene tiempo para la sociedad. Eso crea desequilibrio justamente porque no es una vida ordenada. Por eso el Islam siempre habla de esta relación, que lo vamos a hablar en la próxima clase, entre taqwa y orden, entre el temor a Dios y la piedad y el orden. La piedad sola no es suficiente para lograr la perfección. La piedad sola no alcanza, digamos, para que el hombre pueda lograr su perfección. Del mismo modo, el orden solo, sin taqwa o sin piedad y sin temor, tampoco alcanza. Entonces de eso vamos a hablar en la próxima clase, específicamente la relación entre taqwa y orden. Pero lo que quiero decir es que, al fin y al cabo, uno cuando ve la forma en que el Islam ordena la vida del ser humano, se da cuenta de la importancia que tiene la conducta y esto de atenernos a las reglas y a las normas. Todo este sistema en la religión islámica de proponer tantas normas es justamente para poder ordenar. De hecho, vemos que las religiones que no han tenido un corpus legal que les haya, provisto de herramientas suficientes como para poner orden en la sociedad termina en un caos absoluto, en un caos ideológico, en un caos doctrinal, en un caos conductual, en un caos valórico, un caos que, digamos, termina gobernando a la sociedad justamente por la falta de normas, la falta de orden. La ley es la que ordena de alguna manera la vida de la sociedad. Entonces, el Islam se hace mucho hincapié en todas esas normas y en todas esas enseñanzas y todas esas, esas maneras que el Islam tiene de ordenar la vida del hombre, ya sea a través de sus creencias e ideología o pensamiento, ya sea a través de las leyes y las normas, o ya sea a través de los valores y los principios que propone el Islam, que todo va dirigido justamente a tener una vida más ordenada. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.